Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia, ya que hoy concluimos el ciclo de conferencias que organiza el Real Instituto de Estudios Asturianos sobre el patrimonio natural de Asturias a través de sus museos y espacios culturales. Pero aunque esperamos que el próximo curso académico del RIDEA pues tengamos la segunda fase de este ciclo, ¿no? En las sesiones anteriores se han presentado en este salón de actos el Museo de Geología de la Universidad de Oviedo, el Museo Jurásico de Asturias, el MUJA, y el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Y hoy presentamos el Parque de la Vida, espacio cultural y de divulgación científica que está situado, como todo el mundo sabe, en La Mata, en Valdés, Luarca, y que fue creado por el que me está aquí a mi izquierda hace 15 años, en 2006. El Parque de la Vida constituye un referente en cuanto a las actividades de divulgación científica, especialmente diseñado para un público juvenil e infantil y para todas aquellas personas que, independientemente de la edad que tengan, sientan o desean conocer algo sobre nuestro entorno natural, el mundo natural y, como no, el espacio. En una parcela de 32.000 metros cuadrados se ubican las instalaciones del Parque de la Vida, cuyos objetivos fundamentales son el fomento de las energías renovables y un análisis medioambiental en profundidad. El visitante del Parque de la Vida, a lo largo de un recorrido de 1 kilómetro aproximadamente, se va a encontrar con distintas áreas expositivas organizadas de tal manera que conforman el origen de la vida y el discernir hasta la actualidad, y así podemos encontrar un área como es la Senda de la Vida, un itinerario de la vida en el planeta desde sus orígenes hace 3.000 millones de años, perdón, 3 millones de años, cuando los mares ocupaban toda la superficie terrestre, hasta nuestros días. En este recorrido se describen los aspectos más singulares durante este periodo. También otra zona muy interesante es aquella que incluye la fauna y la flora, es decir, los aspectos botánicos. En este espacio que ocupa el Parque de la Vida se han plantado cerca de 2.000 especies de árboles autóctonos que recrean la naturaleza viva. Se podría asistir a directrices muy importantes en cuanto a exposiciones sobre la caza de la ballena, la evolución de los cetáceos, los calamares gigantes, con una colección casi única en el mundo, y talleres dedicados a los reptiles, a los anfibios, a los fósiles e incluso a los dinosaurios. De gran espectacularidad es el área destinada al espacio exterior y al universo, y en ella se pueden contemplar las actividades desarrolladas por los investigadores sobre los distintos misterios del universo, y así cobran protagonismo, evidentemente, las maquetas del Apolo 11, del Ariane 5, y podemos visitar el fuselaje interior de un cohete espacial. Y, como no, el planetario. Planetario que guarda el primer proyector digital en funcionamiento de todo el norte de España. También son muy destacables, muy llamativos y muy bien creados los laboratorios de investigación dedicados a nuestro premio Nobel, don Severo Ochoa, Luarqués de Pro, así como a su gran discípula y bioquímica, la doctora Margarita Salas, que hace poco nos ha dejado, ¿no? Con ello, como ya hemos indicado, el consumo sostenible es uno de los aspectos que se tratan en el Parque de la Vida. Es uno de sus objetivos fundamentales. Y así, utilizando objetos y utensilios de uso doméstico, se plantean a los visitantes las alternativas de un consumo más responsable, estimulando el interés por el respeto al medio ambiente. También el estudio del clima, algo de suma actualidad, tiene cabida en el Parque de la Vida, y así, en unos 200 metros, se han instalado 2 estaciones meteorológicas, de las cuales una es digital y otra analógica, y ambas constituidas por 16 unidades de medición. Y el artífice de todos estos lugares tan atractivos, donde la vida es el nexo de unión,
es el que hoy nos va a impartir la conferencia don Luis Laria de la Maza, originario de Llanes de Parres, pero luarqués de corazón. Él se define como museólogo, naturalista y divulgador, pero por encima de todo es un autodidacta. Su pasión por la naturaleza y el medio ambiente la ha llevado a crear numerosas entidades con estas finalidades, y así en 1996 fundó, y es actualmente presidente, la Coordinadora para el Estudio de las Especies Marinas, el CEPESME. Un año después creó el Aula del Mar y fundó el Centro de Recuperación de Especies Marinas, recuperando delfines, marsopas, cachalotes pígmeos y siendo referencias en recuperación de la foca gris, de la groenlándica y de casco en la península ibérica. En 1998 creó y fundó la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Asturias, con más de 400 necrosis en su haber, y posteriormente, en el 2001, fue fundador del Centro de Recuperación de Especies Silvestres y Exóticas en Asturias y fue socio fundador de la Sociedad Española de Cetáceos. Entre el 2001 y el 2003 fue promotor y coparticipante de las campañas de investigación de la fosa de Carrandi dentro del proyecto Kraken. Y, como ya hemos dicho, en el 2006 creó lo que hoy vamos a tratar, el Parque de la Vida. También ha sido coordinador de numerosísimas exposiciones en España, cuyo listado no pienso leer, solamente mencionar alguna de ellas, como en el 1999 hasta el 2006 la exposición Narcés Natur en Narcea, la exposición Caixanova de Vigo, la exposición Museo de Ciencia en Barcelona, el Museo de la Fauna Salvaje en León, la exposición Acuario de Finisterre de La Coruña, la exposición Revillagigedo de Cajastur, la exposición de calamares gigantes de la Rura Muelle Viejo de Gijón, también la exposición de Cambio Climático en Mieres, la exposición de especies avisales en la Feria Cultural de Avilés y en el 2020, recientemente, la exposición de equipamientos especiales para el conocimiento del cambio climático que tuvo lugar en Luarca. Pero también ha participado en numerosas exposiciones internacionales, como desde el 2002 al 2013 la exposición del Museo del Mar en Biarritz y en 2010 la exposición de cefalópodos y especies avisales en la Bretaña francesa. Igualmente, en el Museo de Historia Natural de Washington, desde el 2007 al 2020, pues está una exposición, lógicamente, de calamares gigantes. Ha colaborado con numerosos medios de comunicación y actualmente, todos los jueves, desde hace ya 13 años, colaboramos con él, evidentemente, en un programa de la RPA, noche tras noche, donde los 4 druidas, 3 estamos aquí presentes, pues damos a conocer la diversidad del medio ambiente de estos territorios del norte de España. También los miércoles tiene un programa, El Tren, en la RPA, y en Radio Nacional, pues casi 2 veces al mes comunica sus conocimientos en Españoles del Mar. Tiene también otras numerosas colaboraciones en televisión española y ha publicado artículos científicos, libros y documentales muy numerosos. También muy interesante es sus relaciones con grandes instituciones y con los convenios de colaboración que ha establecido, por ejemplo, con Airbus, el grupo Airbus de Defensa del Espacio, el Instituto de Técnica Aeroespacial, la Agencia Espacial Europea, la Fundación Smithsonian, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Dirección General de Aduanas, el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, la Universidad de Oviedo, la Universidad Autónoma de Barcelona, las Ciencias de Vigo, y ha dado más de 100 conferencias y charlas divulgativas sobre distintos aspectos de la fauna pasada y presente, como los calamares gigantes, los cetáceos, los mamíferos marinos, los peces, crustáceos, etc. También ha tratado temas de interés actual, como es especies invasoras, con tal cual es la avispa asiática o el problema de los plásticos. Y nada más, sin otras palabras mías, quiero ceder la palabra a mi amigo y colega Luis Laria para que nos explique y nos abra los ojos sobre este centro de gran divulgación científica que es el Parque de la Vida. Cuando quieras, Luis. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, si me va a permitir,
Buenas noches a todos. Todo esto que estuve diciendo Tomás, la verdad es que me parece que es demasiado, no es razonable y por lo tanto me hizo sudar. Me van a permitir que me quite la chaqueta. Se conduce mejor además, está... Bueno, quiero hacer una mención también, efectivamente faltaba aquí uno de esos 4 druidas y es precisamente Terente que, bueno, pues por condiciones de salud, que no pasa nada, es algo totalmente aceptable, pues no está con nosotros. Reitero esas buenas noches a todos, muchísimas gracias por venir y simplemente lo que voy a hacer es un pequeño desglose de lo que es una filosofía, o diría más bien una locura, y una locura no una pequeña locura, una locura bastante grande que hace que, sobre todo durante estos últimos años, me tenga inmerso en un mundo donde realmente a veces me pregunto en muchísimas ocasiones por qué me he metido en ello. La respuesta después me la dan algunos niños cuando los miro a los ojos, ¿no? Aunque ellos no lo digan, yo por lo menos intento entrar dentro de ellos a través de esa mirada y a través de la expresión de la palabra y a través de los elementos que pueden observarse en el parque de la vida para que ellos también tengan al menos un futuro igual que el que hemos tenido nosotros. Que no sea mejor, posiblemente no sería tanto. Lo importante es que sea al menos como el que tenemos y para ello somos nosotros los responsables, los adultos. Bueno, ¿por qué comienza esta pequeña o esta inmensa locura mía o esta filosofía extraña? Pues comienza por estos 2 ejemplares que estamos viendo aquí saltar al unísono, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Estos 2 ejemplares tuve la suerte de convivir con ellos durante casi 3 años y 9 meses y son precisamente 2 elementos que son indispensables en mi vida y en mi forma de vivir. Podría decir que son tan importantes como pudiera ser cualquier persona, cualquier ser humano de los que he tenido la suerte de poder convivir y de poder disfrutar durante toda esta existencia ya larga mía. Y son en Ollercina, 2 delfines que se asentaron precisamente en la playa de los Moninos, en un lugar que no sabemos por qué ni cómo, pero sí sabemos que realmente fueron, sin duda alguna, pues un pistoletazo de salida para muchos de nosotros, y no solamente para mí, para tener un interés especial en poder divulgar, en poder dar a conocer la problemática marina. Esos mamíferos marinos que a veces simplemente los consideramos algo como atractivo en un delfinario, qué pena, qué mala suerte tienen cuando tienen que estar confinados para que nosotros seamos felices aplaudiendo alguna de esas carriolas que hacen. Bueno, dicho esto, pues entonces lo que sí puedo decir es que a partir de ese momento, cuando yo me di cuenta que ellos me estaban hablando, porque esos delfines hablaron conmigo, y se va a plasmar precisamente en un libro que ahora la editorial, que es una editorial canaria, pues lo va a poner en marcha ya pronto, posiblemente este próximo año, pues va a haber anécdotas que van a estar dadas, van a estar ofertadas, van a estar escritas por los propios protagonistas, porque a veces algunas de esas anécdotas vividas con esos delfines, para mí incluso, me parecen casi imposibles de entender o de creer. Por eso he querido que se plasmasen por los propios protagonistas y en ese libro va a haber apartados de esas historias realmente fascinantes. A partir de ese momento a mí es como si me hubiesen contaminado de una forma realmente peculiar y extraña y decidí que no podía quedarme solamente en un mero espectador, pero sí que lo fui en muchos de los escaparates fantásticos del mundo. Tengo la suerte de conocer al menos 42 puntos estratégicos de buceo, áreas realmente espectaculares y que no son en muchas ocasiones turísticas ni mucho menos, son unas grandes desconocidas, y eso ha sido en lo que único que creo que soy rico, en viajar a esos puntos donde realmente la vida oceánica fue algo que también influyó en mí de una forma increíble. Tal fue así que realmente esa influencia hizo que crease en uno de esos últimos viajes pues precisamente algo que creo que fue interesante a nivel de concienciación, de divulgación, de recuperación, y fue CEPESMA. Comenzamos un puñado de amigos que no teníamos mucho que ver con la biología, pero teníamos mucho que ver con esa empatía con la naturaleza, que yo creo que es un prisma fundamental, que es una condición inexcusable para poder tener esa fuerza de voluntad y decir quiero hacer algo, aunque no tenga todos los mecanismos, aunque no tenga todas las herramientas. Y creamos CEPESMA, Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas. Ella en realidad lo que fue también un estímulo interesante para que
a través de eso, que el primer fundamento de lo que sería CEPESMA sería intentar proteger a esos 2 delfines que estaban ahí, intentar que no fuese realmente un problema, sino que fuese un añadido y pudiese ser un nexo de conexión con la sociedad de ese entorno del occidente de Asturias. Pues lo que hicimos fue también dar un paso más, creer que la educación medioambiental era ese pilar fundamental, y lo hicimos precisamente, y estoy tremendamente orgulloso de ello, de poder participar con una comunidad educativa como fue la del Colegio Padre Galo, a Ángeles, a Juanjo, a todos ellos. Realmente siempre estaré agradecido, porque ese colegio, un colegio que está en el centro de Luarca, pues fue precisamente esa primera andadura para que realmente pudiéramos dar a entender en una sociedad que no veía suficientemente el medio marino desde esa condición de respeto y de consolidación, de búsquedas hacia lo que sería, digamos, que la educación y lo que es darse cuenta de que estamos en un mundo desconocido. Un incendio lo puede ver perfectamente desde un niño, aunque sea un bebé, hasta una persona anciana completamente, pero el medio acuático difícilmente lo podemos ver, a no ser que alguien nos lo exprese o que nosotros mismos nos metamos dentro. Y así nació precisamente en 1997 el Aula del Mar. El Aula del Mar nació en el Padre Galo, aprovechando dos aulas que no se utilizaban. Hubo que desmantelar todo aquello que estaba, pues era realmente como almacenes, por decirlo así. Poco a poco fuimos creando, pues con esas dos salas, pues una gran cantidad de contenidos, en la medida de nuestras posibilidades. Por allí, por ese colegio, que existe hoy todavía y que ojalá que exista durante mucho tiempo, los niños, no solamente los que estaban dentro del propio colegio, sino desde el exterior, hemos tenido una multitud de colegios que visitaban ese colegio, algo realmente interesante. Y ahí comenzamos a darles a entender qué era el Cantábrico. Sí, estábamos viendo de Cousteau, pues, que eran áreas caribeñas, Australia, Nueva Zelanda, áreas realmente espectaculares, pero el Cantábrico, ¿dónde se veía el Cantábrico? Pocas veces lo podíamos ver. Y ahí comenzamos precisamente a trabajar a través de la imagen submarina y a través de lo que eran precisamente, pues, restos, muestras, desde un esqueleto de cetáceos, como vemos aquí, hasta algas o hasta cualquier otra condición para poder ofertar la posibilidad del conocimiento. Ese centro educativo llegó a cedernos 3 aulas, pero esas 3 aulas se quedaron cortas, y entonces incluso nos llegó a ceder absolutamente el pasillo completo que tendría en la segunda planta y que era precisamente el nexo de las demás aulas. Ese pasillo completo fue precisamente esa autovía de la conciencia, del conocimiento, en el que los niños salían de clase o entraban a clase, iban al recreo o volvían de nuevo y estaban correteando entre todos esos elementos. Por lo tanto, qué curioso, incluso uno de esos niños, pues todavía hace pues una semana, me dice que quiere ser biólogo, que realmente ya está trabajando precisamente en intentar, precisamente en una universidad de Francia, pues hacer biología, y le quedó inoculado, por decirlo así, esa contaminación. Ahí en ese colegio también se hicieron las primeras necropsias, los primeros estudios a calamares gigantes, en los cuales pues realmente el propio patio se comportaba como un laboratorio inmenso. He tenido la suerte de tener organizaciones como, por ejemplo, en este caso pues el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de algunos de sus investigadores, entre ellos Ángel Guerra, que para mí es como si fuese un padre o un hermano fantástico, que cultivó también en mí ese interés e ilusión por conocer los aspectos de estos grandes cefalópodos, que después los hicimos en realidad pues protagonistas también de esta Asturias. Ellos eran unos olvidados. Y yo recuerdo cómo en cantidad de ocasiones me decían cómo esos calamares llegaban incluso al puerto de Avilés, sacaban un par de fotos para la prensa o incluso ni eso, nadie los quería, y automáticamente después salían y en la bocana del puerto pues se tiraba ese calamar al mar. Es una pena que estos seres tan peculiares no se hubieran tenido, digamos, que en algún momento alguien más interés en ellos, porque sabemos ahora perfectamente que Asturias es uno de los puntos referenciales en cuanto a poblaciones, en cuanto a cantidad de ejemplares que podemos estudiar, y que además sabemos que hay una zona estratégica que es precisamente la fosa de Carrandi, donde hicimos 2 campañas de investigación en el año
2003 y 2004, no, 2006 y 2007. Y aquí pues vemos una necropsia al primer Architeutis dux, un ejemplar de 137 kilos de peso, y también al primer Taningia danae, que después y ahora precisamente forman parte de la nueva exposición. Después del Aula del Mar, pues en el Colegio Padre Galo, al quedarse pequeño, pues convencimos a algunos, o otros se convencieron solos. Aquí tendríamos pues un espacio mucho más amplio, aprovechábamos lo que era pues un albergue juvenil en lo que es el barrio de Villar, en la zona alta, y ahí pues gracias a una persona entrañable que tenemos aquí ahora también con el público, pues pudimos tener un espacio expositivo mucho más amplio, haciendo una nave de 150 metros, que este es el mismo día de la inauguración. Dicen que los cojos a veces no son buenos, pero yo creo que sí, que son todos buenos. Los que no tenemos, digamos que bondad, son aquellos que los vemos de forma diferente. No sé qué le pasaba, no sé qué le estaría ocurriendo, estaba mirando al cielo y estaba además con una persona a la que realmente para mí fue también tremendamente entrañable, entre ellos pues en este caso pues un presidente que yo siempre añoraré, que es precisamente Tini Areces. Y los vemos aquí pues con dos anteriores alcaldes del municipio de Valdés, Jesús Landeira, buen amigo mío, y también pues en este caso Juan Pereiro, perdón. Después del ámbito de la educación medioambiental, nosotros también teníamos que hacer otra actividad porque realmente también era necesaria. Por desgracia, en Asturias no existía ninguna actividad de recuperación. Cierto es que incluso tenemos un equipamiento que ha costado ya un montón de dinero, pero sin embargo se está dejando ir a la ruina en Sobrescobio. Ahora mismo tampoco tenemos centro de recuperación, tenemos que buscar la alternativa de dignificar la existencia de estos seres que en un momento determinado necesitan alguna atención, porque no solamente necesitan atención los animales terrestres, también esos seres marinos tienen la misma condición y por lo tanto debemos de darles cualquier posibilidad para que se puedan reintegrar después al medio. Esto que vemos aquí es una piscina que la pusimos en el Prado, que hoy es el Parque de la Vida. Con una pala excavadora hicimos ahí el hoyo, metimos esa piscina, no teníamos otra opción, pero ahí es como comenzamos precisamente a recuperar focas, algo realmente inaudito pensándolo hoy, pero que yo creo que con el corazón, con la ilusión, con la emoción y con el cariño que pusimos, salieron adelante todas. De las 37 focas recuperadas, fueron en total 40 las que ingresaron, efectivamente 3 se nos murieron, las otras 37 se recuperaron. Eso quiere decir que a pesar de no tener en aquel momento infraestructura ni unas condiciones adecuadas para que pudiéramos pensar en que el desenlace fuese feliz, sí que fue feliz. Este equipamiento, lo que hicimos después fue, bueno, pues digamos que acondicionarlo un poco, buscar la alternativa. Estamos hablando de etapas en las que son etapas de invierno, hay que trabajar en la alimentación, etcétera, y bueno, pues después hicimos esto. Las instalaciones después mejoraron sustancialmente, pero aquí por ejemplo vemos esas que recuerdan esa misma época, y aquí vemos un pro y una contra, ¿no? Estamos viendo como una infraestructura tremendamente precaria en la que vemos las ovejas pastando por lo que hoy es el propio el propio Parque de la Vida. Vemos ahí las ovejas pastando, que debía haber de aquella pues 50 o 60, ahí estamos nosotros, o alguien está observador ahí viendo como un pájaro que no iba para recuperar, sino que iba para soltar una foca. Qué cosa más curiosa, ¿no? Un helicóptero para soltar una foca en el Cantábrico. A mí me sorprendió tremendamente, pero bueno, todo sea por una buena labor. Ese helicóptero soltó, pues me parece que fue la 4ª foca que se recuperó precisamente en aquellas instalaciones precarias. Esas instalaciones precarias no podían quedar simplemente en lo que era la actividad de recuperación, y entonces, sobre todo pensando en que tenía que haber una forma más, había que buscar un estímulo para que la sociedad entendiese toda esta problemática que yo tenía dentro de mí y que era como si realmente tuviese un fuego, y había que de alguna manera sacarlo al exterior para apagarlo, porque dentro no se podía apagar. Pues comencé a lo que aquella parcela, que eran unos 25.000 metros en aquel momento, pues comencé a pensar que tenía que hacer allí pues uno de mis sueños, y ese sueño mío sin duda alguna pues era crear algo que crease a la vez un atractivo pues para la consideración del medio ambiente en todos los ámbitos. Y yo de niño quise ser astronauta, ¿quién no? Cuando en aquella etapa gloriosa del Apolo 11, del programa Apolo, pues se llegó a la Luna,
pues yo era un niño y cuántas veces con unos prismáticos de aquellos de juguete, porque realmente yo no tenía juguetes, pero realmente podría decir que nunca he tenido Reyes Magos, pero un día me regalaron unos juguetes de estos, unos prismáticos de aquellos de tómbola, y miraba para el cielo por las noches a ver si veía bajar o subir alguno de aquellos Apolos, que algunos de ellos llegaban pues a la luna. Aquel fue uno de los intereses más estrictos y más impactantes en mí, buscar el universo. Nací en una familia muy humilde, puedo decir que en una familia pobre, pero una familia que me aportó muchísimos valores y eso fue suficiente. Esos valores quise plasmarlos precisamente en el Parque de la Vida. Y aquí vemos dos inicios de obras. Esos dos inicios de obra dan paso a lo que sería verlo ahora en la actualidad. Estamos hablando, en este caso, de 12 años de diferencia. De un espacio que ahora ya ocupa casi 30.000 metros cuadrados, en las que no había ni un solo árbol, absolutamente ni un solo árbol, se fueron plantando, y ahora mismo hay una foresta, hay una vegetación espectacular en la que incluso este mismo año más de 60 nidos hemos localizado, lo que quiere decirse que no solamente es una riqueza digamos que de lo que es en botánica, sino también de lo que eso puede albergar, y sin duda alguna un árbol no solamente da pues esa condición de poder garantizarnos oxígeno, de poder garantizarnos vida, también incluso nos da sombra. ¿Cuántas veces necesitaríamos esa sombra? Y pues cualquiera de las obras que podemos ver en esa etapa, realmente ahora mismo, e incluso nosotros mismos que lo estamos viendo constantemente, nos parece increíble. Todavía ayer estábamos haciendo esta presentación de PowerPoint y estábamos hablando de cómo había sido el cambio. Espectacular, cómo la naturaleza, porque no nosotros, sino cómo la naturaleza va moldeando aquellos espacios si nosotros le damos prevalencia a esa naturaleza y la dejamos jugar en ese fantástico albedrío de la vida, ¿no? Vemos ese espacio y vemos este otro mismo ahora, pero después vemos cómo ahora, en este caso, está así. Realmente, bueno, pues todo eso configura unos exteriores en los cuales pues dan, digamos que yo creo, un fiel reflejo de aquellos estímulos, de aquellos intereses, de aquellas ilusiones que planteamos en un inicio y que después poco a poco se fueron haciendo realidad. Estamos hablando de que todos estos paseos que actualmente tenemos ahora en realidad son 1.500 metros. 1.500 metros en un recorrido exterior que es geología, biología, fauna, botánica, investigación espacial, consumo insostenible, y esos 1.500 metros los podemos andar incluso con una silla de ruedas, porque para mí es tan importante, y después lo mencionaré, expresar algo como expresarlo a quien realmente a veces no lo puede entender o no lo puede ver, y sin duda alguna quien no lo puede ver fácilmente es quien tiene alguna situación que le imposibilita para ello, y por lo tanto tiene que tener la condición de la misma que tenemos nosotros. Allí también hicimos algo que yo creo que es importante y que además ahora lo vamos a ampliar: multiplicar la capacidad hidrológica, o sea, buscar la alternativa de que en un momento determinado a algo que no le damos ningún tipo de valor, una charca tiene una inmensidad de vida, una explosión fascinante de vida, que tenemos que pararnos un poco a observarla. Y aquí lo que hicimos fue precisamente, lo que hice fue 3 lagunas. Esas 3 lagunas hoy son realmente pues algo muy bonito y con una gran cantidad de vida, que alberga incluso pues a especies invasoras como son pues las tortugas Trachemis, tortuga de Florida, que en muchas ocasiones estamos recogiendo porque sabemos que si no terminan en cualquier río, en cualquier zona por ahí, y estamos hablando de especies invasoras que no tienen que estar en el medio natural. Cuando estamos hablando del universo, cuando estamos hablando de cualquier ámbito, realmente siempre hemos querido hacer referentes y todos ellos están establecidos en distintos ámbitos. Cuando hablamos también precisamente del Parque de la Vida, una condición absolutamente imprescindible fue también en la génesis, igual que por ejemplo lo fue con CEPESMA a través de las Aulas del Mar, o lo que fue también el Centro del Calamar Gigante, la educación. La educación para que realmente esa sostenibilidad que necesitamos para proteger el medio ambiente comience en la génesis, en las etapas más tempranas, en los inicios del niño. Ese niño que en un momento determinado le estamos aportando una información, ve un problema o ve algo extraordinariamente bonito, va a poder disfrutarlo y va a poder incluso intentar aplacar ese problema. Pero somos nosotros los culpables de que realmente no tengamos ese nexo y esa conexión, y que a veces incluso pues yo creo que ahora mismo que tenemos una capacidad extraordinaria de información, que tenemos una capacidad extraordinaria de absorber información, resulta que es que no la tenemos
práctica, la tenemos técnica, pero no tenemos práctica. El problema, y yo adoro a Estados Unidos en muchas cosas, lo detesto en otras tantas. En Estados Unidos, por ejemplo, una persona cuando se le educa, que estudia, tiene casi el 50% de sus estudios son prácticos. Tiene técnicos, pero tiene prácticos. Aquí en España la práctica es muy escasa y tiene que ser precisamente ya en el ámbito profesional cuando realmente se alcanza esa práctica máxima, cosa que no ocurre allí. Y la práctica en el ambiente, en lo que es el conocimiento y en lo que es, digamos que la alternativa de proteger ese medio ambiente tiene que ser en palparla, en poder percibirla, en salir. Yo no entiendo que un centro, que un colegio, cualquier centro educativo no salga al monte, no canse andando por un camino. En muchas ocasiones yo creo que esa práctica es tremendamente imprescindible. La educación medioambiental yo creo que tendría que estar establecida en los centros educativos como una base del nivel máximo de esa cultura que queremos acceder a ella. Bueno, y aquí ya para finalizar estos ámbitos podemos ver una imagen de lo que sería el Parque de la Vida. Pues hace también 14 años vemos que no hay árboles, hay unas edificaciones por ahí que todavía estaban en precario, pero curiosamente poco a poco vamos viendo cómo eso se va forestando, va creando una vegetación que va adaptándose a unas condiciones naturales en las que realmente el protagonista no va a ser la construcción, no va a ser la edificación, sino que va a ser ese fiel símbolo que es la naturaleza y la vegetación. Y tal es así que ahora, bueno, pues estamos contando, y con la suerte de que precisamente Tomás participó y fue protagonista de que se pudiese hacer, se hizo un estudio de botánica en el que realmente 257 especies están distribuidas y son unas 2.450 ejemplares de esas 257 especies las que están en el ámbito del Parque de la Vida. Hay algunas zonas donde no hay sol en todo el año. Hay árboles que tienen más de 28-30 metros de altura y realmente es una botánica autóctona en la inmensa mayoría. Solamente en algunos espacios donde nos interesaba tener alguna especie, pues para conocerla, para saber qué peculiaridades tiene, etcétera, pues la hemos también plantado, insertado. He de decir que aquí nosotros, en este caso prevaleció también otra alternativa, no simplemente coger un árbol pequeño y plantarlo. Cuando se hizo el último tramo de la autovía del Cantábrico, he tenido la suerte de que una ingeniera jefe de la obra pues tuviese una relación muy interesante conmigo y se dio cuenta de que lo que estaba haciendo merecía la pena, de tal manera que incluso habló con la contrata, con la obra, con la responsable de la empresa responsable, y lo que hicimos fue muchos de los árboles que iban a ir al vertedero, que se iban a enterrar, muchos de esos árboles se trasladaron al Parque de la Vida, incluso árboles que ya tenían, pues algunos hasta más de 120 años. Y estoy hablando, por ejemplo, de un boj, que estaba justo por la parte de atrás de lo que es ahora actualmente y fue un símbolo también interesante de la etapa de la Guerra Civil, etcétera, que fue el cementerio de los moros. Pues ahí un boj que lo tenemos trasplantado al Parque de la Vida, que posiblemente tenga ahora del orden de unos 130, 140 años. Y muchos de esos árboles han sido trasplantados directamente cuando ya tenían pues a lo mejor 12 o 14 años, por lo tanto, efectivamente, no podríamos pensar que solamente en 12 años se puede alcanzar esta frondosidad, pero bueno, es una tierra también fértil y da la posibilidad de que la vegetación pues crezca. Todos los recorridos, como digo, 1,5 kilómetros y realmente muy cómodos para andar. Esto da muchísimo trabajo, a veces vemos esto y parece muy bonito, pero por ejemplo, el trabajo que se hizo anteayer, hoy quedó desarmado. Anteayer recogiendo hoja, pero estamos hablando incluso a veces podríamos hablar de toneladas de hojas, y no me quedo muy largo con esto que estoy diciendo. Pues coger los sopladores, ir amontonando la hoja, porque obviamente aquí se genera una cantidad de hoja tremenda y bueno, pues viene el viento y hace después lo que le da la gana. El trabajo de conservación de un ámbito como este, con 3 hectáreas, tiene un coste económico añadido que no se ve, que incluso aunque esté cerrado el parque, lo hay que realizar y es un coste, como digo, muy importante. Bueno, nuestro fotógrafo, en este caso
que además de ser fotógrafo es una persona entrañable que está conmigo desde hace muchísimo tiempo, igual estamos hablando hace 22 o 23 años, tiene una estatura nada alta, pero sí que tiene un corazón inmenso y tiene realmente una talla espectacular. Está aquí justo también Juanjo, es el autor de estas fotografías. Algunas de esas fotografías son espacios que podemos ver en el Parque de la Vida y que para mí, como dije antes, yo que quería ser astronauta, iluso de mí, con tantos sueños, porque yo a veces voy en el coche y voy soñando. Es cierto que intento ir conduciendo de una forma adecuada, pero incluso en cualquier momento estoy soñando. Soy un soñador nato y creo que si dejo de soñar, pues dejo de existir. Pues como quería ser astronauta y no lo lograba, pues lo que pensé es que tenía que hacer algún referente, tenía que tener algo dedicado al universo y sobre todo a la investigación, a ese escape que quiere tener el ser humano hacia el universo. Y entonces pues pensé en meter precisamente la investigación espacial, pero claro, lo pensé de una forma totalmente sutil, subliminal, pues hablando un poco, unas fotografías, etcétera, pero un día hubo algo que no sé cómo ocurrió, pero en mi vida ocurren las cosas por una casualidad, en la que yo creo que la vida siempre hay dos factores determinantes, una es la casuística y otra es la causística, y con esos dos factores hay un conglomerado extraordinario que no sabemos cómo ni cuándo, pero a veces incluso no termina, salvo que acabemos nosotros. Y bueno, pues una de las áreas más interesantes que yo creo que tenemos en el Parque de la Vida y sobre todo que marcan una singularidad es el área del espacio. He tenido la suerte de conocer pues a responsables, por ejemplo, de Airbus Group, en el caso de Airbus Space, en lo que es astronáutica. No lo sabemos muchas personas, pero aquí en España se construyen, por ejemplo, anteayer se puso en órbita el telescopio espacial más importante de todos los que realmente hemos soñado tener en el espacio exterior. Va a estar a 1.300.000 kilómetros de nosotros, va a darnos una información espectacular, va a llegar a tiempos tan sumamente alejados de nosotros que no podemos sospechar. Va a descubrir, sin duda alguna, o nos va a ofertar la posibilidad de conocer el universo de una forma completamente diferente a como la conocemos hoy, a través, y hoy la conocemos de una forma fantástica, a través, por ejemplo, de lo que sería el Hubble, que es la foto inferior que estamos viendo ahí, que es una maqueta. Después tenemos otra maqueta aquí, que es del Ariane, que precisamente es el cohete espacial que puso en órbita pues, a ese telescopio y que ahora viajará durante unos 4 meses y medio para alcanzar esa cifra de kilómetros. Y aquí, justo en la foto más grande, pues vemos digamos que lo que es la fase de motorización es una pieza real. Esto ya no es una maqueta, es una pieza real, y es la que lleva ahí instauradas las toberas de la tercera fase del cohete espacial europeo Ariane 5. Pero justo hoy ahí al fondo vemos una cúpula que es el planetario, y lo otro es el fuselaje real del cohete espacial europeo Ariane 5, y es de una de las partes más tecnológicas que tiene el propio cohete. Esto no lo podrán ver ustedes en ningún sitio, incluso en Toulouse, que está la sede de la Agencia Espacial Europea, obviamente responsable máxima de lo que es el propio Ariane 5 y ahora Ariane 6 en el futuro, pues no lo tienen, y ellos mismos se sorprendieron de que esto no se quedaba solamente en una mera exposición, sino que además iba a ser operativo. Entrar dentro de ese fuselaje pues tiene muchos significados que vamos a ver después. Bueno, aquí comenzamos a ver un poco lo que es la exposición, las exposiciones interiores. Hemos visto un poco del exterior. ¿Qué son las exposiciones interiores? Pues es una reflexión, como decía, una reflexión filosófica. ¿Dónde comenzamos a entender la vida? La vida no solamente está supeditada al ámbito que nosotros conocemos y en el momento en el que estamos. No, incluso aunque nos traslademos hace 3.600 millones de años, en esa génesis existencial, en el agua de las cianobacterias o las bacterias, eso no sería nada, eso es lo nuestro simplemente, tremendamente escueto. En el universo tiene que haber vida, y posiblemente hubiese civilizaciones superiores a las nuestras que han desaparecido incluso hace miles de millones de años. No lo sabremos, o sí, quién lo sabe. Pero nosotros, para entender la vida, tal cual nosotros entendemos hoy la vida, no podríamos pensar en otra cosa que pensar primero en el universo. Nosotros
estamos en una estrategia universal. Pertenecemos a un planeta que tiene vida, que es la Tierra, pero la vida pertenece al universo. Por lo tanto, la primera exposición para hablar de la vida no habla de vida, habla de un estatus, de un hábitat, de un ambiente, incluso no del nuestro, sino de lo que es esa periferia fantástica, casi inasumible de entender en la distancia, que es el universo. Y aquí, esta primera exposición que vemos se denomina polvo de estrellas. Nosotros somos polvo de estrellas. Bueno, pues aquí tenemos a una protagonista que es Betelgeuse, que es una estrella que está a 620 años luz de distancia de nosotros, y que cuando estábamos confinados, ahí aburridos en casa, pues aquel que se quería entretener como yo, pues me dedicaba a saber qué pasaba con Betelgeuse, cuando la comunidad científica internacional estaba tremendamente preocupada porque no sabía qué pasaba con aquella estrella. Había perdido el 35% de su brillo en solamente 3 meses, algo totalmente inusitado, inexplicable. Pertenece Betelgeuse, por cierto, a la constelación de Orión, que la podéis ver estas noches, fantástica. Está en el vértice superior izquierdo. Por suerte, el Hubble, esa maqueta que visteis antes, el Hubble, ese telescopio espacial internacional que está a 340 kilómetros de altura de nosotros, nos ofertó la posibilidad de saber qué pasaba. Y era una nube de gas que se había interpuesto entre ella y nosotros. Bueno, pues aquí comenzamos a entender qué es la vida, pero antes de que exista la vida, existe el hábitat. Somos polvo de estrellas, hablamos de minerales, hablamos de elementos, del oxígeno, de gases, etc., ¿no? Bueno, pasamos después a otra exposición, en la que va a denominarse Camino a la vida. No existe aún la vida, pero ya comienzan a existir los primeros factores fundamentales para que pudiéramos tener ese caldo de cultivo que es la vida. Y hablamos precisamente de la formación entonces ya de la Tierra, cómo se forma la Tierra, cómo se forma la Luna, cómo realmente la Luna es tan importante en la vida del planeta Tierra. Nosotros no existiríamos, ninguno de nosotros, y muchísimos de los seres evolutivos a nivel terrestre jamás habrían existido si no hubiera existido la Luna. La Luna es esencial también para la vida. Hablamos del vulcanismo, todo ese proceso fantástico para lo que sería finalizar en un ámbito ya pues con una agradable condición climática, ambiental, térmica, etcétera, en la que ya se prodigarían las primeras formas de vida, que serían las cianobacterias, las bacterias ahí bajo el agua porque la contaminación, en este caso que nos podía provocar el sol, a través de la radiación solar, haría imposible la vida. Bueno, después, ya entendiendo que comienzan a existir esos primeros organismos, vamos a ver qué es la vida, cómo es precisamente un organismo vivo, incluso desde algunos primígenos muy microscópicos hasta lo macroscópico. Y para ello creo que el nexo de toda la filosofía o esa reflexión filosófica del Parque de la Vida parte precisamente de 2 valores fundamentales que son 2 seres humanos que hemos tenido la suerte de que naciesen en nuestro municipio, en el de Valdés, y son Severo Ochoa y Margarita Salas. Ellos son precisamente también esos valores incalculables para que realmente haya un estímulo, para que la sociedad entienda de que hay que apostar por la ciencia, hay que apostar por la gente que investiga, hay que apostar porque realmente a través del conocimiento somos capaces de hacer prevalecer la conciencia, el respeto y esa educación que necesitamos hacia el medio ambiente y hacia la propia vida. Y aquí tenemos pues una forma muy fácil de interpretar por qué papá, mamá o los abuelos le dicen a ese niño pequeño lávate las manos. Tenemos a través de unos microscopios, pues cogemos una gota de agua con una pipeta, la ponemos en el porta, en el microscopio después en una pantalla de televisión, van a ver esos organismos que hay en una gota de agua, imprescindibles para la vida, porque podríamos pensar, bueno, para mí son un patógeno, sí, pero es que para otras estructuras de la vida son imprescindibles, no todo lo negativo para nosotros tiene que ser negativo para los demás, y ahí entonces ven allí aquellas amebas o ven cualquier organismo moverse allí, y resulta que entonces se dan cuenta de que hay que lavarse las manos, hay que proteger la salud a través de la higiene, o ver cómo es una hoja de un árbol, o ver cómo es el ojo de un mosquito, o ver todo eso que después se fascinan y dicen, es que papá, ¿tú viste esto alguna vez? No, yo nunca lo vi, pues ahora vamos a terminar viéndolo, y terminan comprando un microscopio que yo creo que vale más comprar un microscopio que un teléfono, ¿no? Bueno, pues entonces así es como realmente a través de Severo Ochoa y Margarita Salas comenzamos a entender qué es la vida, ya la vida existente. Bueno, en esas condiciones yo he tenido también muchísimas suertes, pues creo que mi vida es un compendio de suertes que jamás he merecido,
Yo soy algo tremendamente minúsculo y sin embargo he tenido la suerte de encontrarme con personajes, y digo personajes en el ámbito más universal de la expresión, y con personalidades fantásticas que han enriquecido lo poco que yo pueda ser, pero más que nada lo que yo pueda expresar. Y aquí está Lucía Viñuela, que por cierto quiero rendirle un homenaje al padre, porque precisamente su padre se quedó en un segundo grado, precisamente porque sabía perfectamente que Margarita iba a llegar muy alto y no tenía por qué ensombrecerla, porque en esas sociedades hace 20 o 30 años casi siempre la mujer era, digamos que una segundona en el plano, cuando estábamos hablando de un matrimonio, o ciencia, o cultura, o sociedad, ¿no? Y ahí él supo decir: tú vas a llegar muy alto y vamos a apostar todos por ti. Y entonces él se quedó en un segundo plano. Le prometí a Lucía también hacerle un homenaje al padre. Y Lucía, pues meses después de que hubiese muerto su madre, pues me llamó, fuimos a Madrid, había estado con ella ya en varias ocasiones, y entonces pues tuve la suerte de ir al Centro de Biología Molecular, que lleva el nombre de Severo Ochoa, y me presentaron allí pues a científicos de máximo nivel, que he tenido la suerte después de tener muchos contactos con ellos, y sobre todo fui a recoger elementos de uso de Margarita Salas. El que más emoción me da cada vez que hablo, y tengo bastantes de ella, es precisamente esta bata que tenemos aquí. Margarita Salas siempre recalcó que ella quería morir con la bata puesta. Bueno, pues esa bata la tenía guardada para mi laboratorio. Esa bata, una chaqueta de punto con la que murió, unas cuantas cosas más. Y el día que fui a recoger la ropa, me dicen: ¡uf, Luis, perdona, se nos pasó! Teníamos que haberlo lavado, te lo vamos a mandar por un mensajero. Yo, ¿qué? No, si lo que quiero es llevarlo sin lavar. Si fuese de Messi o de Ronaldinho, yo seguro que eso no lo querría, a no ser que estuviese lavado. Pero siendo de Margarita Salas, lo quiero con su ADN. Y ahí esa bata está expuesta sin lavar. Creo que ahí es también otro pilar fundamental para poder expresar a esos niños que hay cosas de las que nos tenemos que enorgullecer. Y es precisamente los valores que nos puede aportar un científico. Bueno, pues Margarita Salas, sin duda alguna, es un referente. Severo Ochoa, ¿qué decir de Severo Ochoa? Yo lo digo allí en algún texto que está escrito, y yo me emociono cuando hablo de los dos. Y de Severo Ochoa recuerdo cómo se me erizaban los pelos cuando iba por allí. Yo tengo un bar, bueno, lo tiene mi mujer porque yo allí voy a comer y poco más, pero cuando iba Severo Ochoa, que paraba por allí con algún amigo de Luarca, a mí se me erizaban los pelos. Y hablaba con él intentando decir: quiero recordar dentro de 20 años que hablé con Severo Ochoa. Para mí aquello era un ídolo indescriptible. Y recuerdo un día que dejó allí un sombrero. Bueno, pues cruzando el puente del Beso, lo vi que iba hacia la playa andando. Dejó el coche, aquel Mercedes 500 azul que tenía allí, que era una preciosidad de coche, bajó del coche, dejó el coche allí aparcado, mal aparcado por cierto, y se iba hacia la playa. Y entonces yo corrí, pasé el puente del Beso y le dije: don Severo. Hola, amigo, me dijo, dejó el sombrero en la cafetería. Y dice él: no te preocupes, está en buen sitio. El sombrero se quedó allí para siempre. Bueno, pues esa es una de las joyas que yo tengo también, junto con una bufanda, unas estilográficas, etc. Así entendemos la vida, con estas dos personalidades. Y después ya pasamos a conocer la vida desde tiempos pretéritos. Aquí tenemos fósiles de unos 900 millones de años. Estamos hablando de paleontología. Por cierto, es un orgullo tener aquí con nosotros ahora mismo a una persona que le tengo un cariño tremendo, bueno, a él y a su mujer, Keiko. Muchísimas gracias por estar aquí, y es también otro personaje que marca algunas pautas de mi vida. Es un orgullo que además podemos compartir muchas cosas, incluso la guitarra. Algún día te prometo que voy a cantar un solo contigo. Bueno, Keiko, paleontología, ¿qué voy a decir de él? No hace falta decir mucho más, pero una persona con una humanidad extraordinaria. Decir que aquí trabajamos a través de 426 fósiles, dar a entender o a conocer, sobre todo en el ámbito de lo que son esas vidas pretéritas anteriores, de esas
en distintas etapas del planeta Tierra. Curiosamente, bueno, pues es un mundo en el que yo entré hace muy poco. Los minerales, gracias a Terente, también entré en ellos. Son dos ámbitos en los que siempre me he movido muy poco porque siempre pensé que era mucho más interesante el vitalismo, aquello vivo, pero realmente sin lo que aparentemente o que ciertamente es inerte, pues realmente no podría existir muchas veces lo vivo, ¿no? En esta sala pues hay una cosa curiosa. No tiene cristales, está sin proteger, por decirlo así, y siempre lo decimos, pensamos que la protección máxima es el respeto que puede dar cada una de las personas. No tiene cristales, entre otras razones, porque pensamos que si un niño tiene 5 o 6 años y mira las exposiciones, no las ve desde la misma altura que yo las veo, por lo tanto tenemos que pensar en los demás también. ¿Por qué no las ve? Pues porque puede tener refracciones, tiene reflejos, tiene otros ámbitos que van a disponer negativamente esa observación. Y creo que cada vez tenemos que comenzar a proteger menos las cosas y a exigir la protección por cada uno de nosotros. Cuando realmente ponemos a veces papeleras a patadas por todos los sitios, esas papeleras están repletas en algunas ocasiones sin recoger lo que hay dentro, pero en otras ocasiones están las papeleras y simplemente como una mera imagen, después está todo por el suelo. Tenemos que crear más educación, porque esas papeleras a lo mejor no se tienen por qué llenar, podemos llevarlo en el bolso lo que trajimos y puede servir perfectamente como un método educacional. Después pasamos a otra exposición, en este caso sería la caza de la ballena, siglos sobre todo XVIII y XIX. Hablamos de cómo se generaron esos mecanismos por parte de los vascos, desde las landas francesas, el Golfo de Vizcaya, todo el Cantábrico hasta las aguas incluso portuguesas. Tenemos cisgas, sangraderas, arpones, escarpias, realmente elementos muy interesantes de aquella época que además, bueno, pues sirvieron mucho aquí en Asturias y todavía las últimas informaciones que precisamente pude recabar en Mondoñedo, un punto referencial en cuanto a informaciones de estas. También había en el monasterio de Cangas del Narcea. Por desgracia desaparecieron dos publicaciones muy interesantes que eran inéditas y no supimos nada de ellas, pero aquí por ejemplo en Mondoñedo hay bastante información todavía y se puede recuperar datos. Por ejemplo, hablar de cómo se preparaban, pues cómo se realizaban pues con los hornos, cómo se sacaba el saín, etcétera, cómo se hacía el jabón, etcétera. Bueno, pues tenemos incluso una embarcación que tiene más de 220 años de antigüedad y esa embarcación está recuperada en el 35%, que estaba totalmente dañado, o sea que el resto es todo original, ese 35% es el superior. La caza de la ballena da origen también a otra exposición en la que realmente hablamos de la evolución de los cetáceos. Las ballenas son cetáceos, como hace 60 millones de años eran animales terrestres. ¿Por qué abandonaron la tierra y se metieron al mar? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que es un cambio totalmente radical, un proceso lento, evolutivo, pero hay reminiscencias interesantes y que a los niños sobre todo y a las personas adultas les llama la atención, pues ver los bigotes de un delfín. Los delfines en el seno materno mantienen lo que llamamos las vibrisas, que es una seña identitaria de aquella etapa terrestre. Tienen bigotes, por decirlo así, en esa zona anatómica, justo entre el melón y el pico, y pueden llegar a tener hasta 3 centímetros de longitud esos pelos, unos pelos grandes. Bueno, pues esos en el momento del parto poco a poco dilatan los poros y los pierden. Es una seña, como digo, identitaria de animales terrestres con pelo. Y por ejemplo, también otro tema interesante que a mí siempre en cada necropsia siempre lo hice, y tenía pues un enamorado que le encantaba que yo le guardase los huesos, José Antonio Valverde, que fue director de la Estación Biológica de Doñana, una persona entrañable que veraneaba siempre en Luarca y también para mí fue un referente. Le tenía que guardar muchos huesos pélvicos. Esos huesos pélvicos, que en el caso de cualquiera de los cetáceos, también son elementos reminiscenciales de esas, podríamos decir, últimas fases de lo que serían las caderas que soportaban aquellas patas traseras, ¿no? Bueno, pues aquí hablamos de todos estos procesos evolutivos. Después pasamos a otra exposición, una exposición que para mí es una de las más interesantes en las que he trabajado intensamente durante todos estos últimos años, y que son los cefalópodos. Los cefalópodos, y esta la llamamos cefalópodos del mundo. Estamos hablando desde sepias o bigamias con solamente 1,5 centímetros,
de longitud hasta un Architeutis dux con 8 metros y medio. Cuando hablamos de cefalópodos estamos hablando de unos seres realmente espectaculares que solamente nos han interesado para una especulación, en este caso pues mercantilista o alimentaria, ¿no? Pero son seres y sin duda alguna yo tuve un amigo entrañable que le puse de nombre Nicomedes, y Nicomedes era un pulpo que a mí me reconocía entre 15 o 20 personas, un pulpo que a mí me reconocía entre 15 o 20 personas, y me reconocía por la piel. En el momento en que tocaba con cualquiera de los brazos, tocaba mi mano, que se la poníamos en el borde del acuario, tocaba mi mano o tocaba la de cualquier otra persona, en algunas ocasiones, y no sabemos por qué, pero posiblemente sea por alguna composición química, bien sea pues una crema o bien sea pues un aroma que él percibía, se metía rápidamente para el agua y insuflaba un chorro de agua, como diciendo me escapo y estoy en peligro, y sin embargo cuando tocaba mi piel salía casi entero del agua y llegaba incluso hasta el cuello con alguno de los brazos. Nicomedes. Los pulpos, ahora sabemos perfectamente, lo sabemos fielmente, que son de los seres más inteligentes que tenemos en el planeta. Aquí también hablamos de ellos y de cómo realmente son capaces de crear esas alteraciones fantásticas a través del mimetismo y del cripticismo. Es una de las colecciones, yo creo que más interesantes del mundo. Creo que no quiero con esto pecar de ególatra, pero sin duda alguna posiblemente para mí sea uno de los estímulos más extraordinarios que he podido tener en mi vida, trabajar con cefalópodos. Estamos hablando de 327 ejemplares, al menos, en este caso estamos hablando de 42 especies diferentes. Aquí vemos algunas otras y, como digo, todavía tenemos por conservar algunas más, ¿eh? También tenemos algunas especies avisales, hacemos referencia, por ejemplo, pues a el hábitat en el que viven, hasta los 2.800 metros de profundidad tenemos algunos de esos ejemplares, desde la propia superficie. Este es uno de los Architeutis, y justo debajo tenemos dos leyendas que creo que son interesantes y les aconsejo que si algún día no tienen mucho que hacer y quieren entretenerse un poco, pongan en Google Operación Calamari. Operación Calamari. Bueno, en una de ellas pues digo cómo conservé el primer calamar gigante. Y en la segunda, ¿qué es la Operación Calamari? He tenido la suerte también, vuelvo a hablar de la suerte, de que realmente incluso pues, el propio director del Museo de Historia Natural de Washington, Peter Samper, en un momento determinado, me llamasen por teléfono diciendo que querían tener algunos calamares nuestros, de los que teníamos aquí conservados, que los querían tener en Washington. Ellos tenían allí uno, pero estaba ya en una fase muy deteriorada. Realmente ese calamar tuvieron que pasarlo después para un almacén y ya hacerlo desaparecer porque no estaba para estar observado por el público. Y en ese 2007 pues inauguramos allí la exposición de calamares gigantes, que además, por cierto, viajaron exclusivamente ellos en un C-17, que es el segundo avión más importante en cuanto a volumen, en cuanto a carga del ejército de los Estados Unidos. Operación Calamari, merece la pena. Bueno, este también es otro símbolo de esa singularidad que tiene el Parque de la Vida. El Parque de la Vida, yo digo que es igual que su propietario, un raro y una rareza. Y esto es el fuselaje real del cohete espacial europeo Ariane 5. Tal cual, esto no es una maqueta. Dentro realmente pues tiene cosas tremendamente interesantes. Tenemos, por ejemplo, a PV-15, que es un robot que tiene un software diseñado por Airbus, y que además podríamos decir que es parecido a lo que son estos robots que están pues en Marte. No tiene esa tecnología tan fantástica, porque aquí es controlado por control remoto y, por ejemplo, si entra en espacios interiores pues no funciona, siempre tiene que estar en el exterior, y por cierto ya hace más de un año que no lo usamos, o 2 años. Bueno, pues además de PV-15 tenemos pues cosas interesantes, incluso una manzana colgada del techo. Parece una tontería, ¿no? Una manzana colgada del techo, pero así explicamos a los niños la ley de la gravedad y hablamos de Newton. Hablamos también de esas posibilidades de vida, sin duda alguna posibilidades, no, realidades que tiene que existir la vida en el universo. Nosotros somos todavía tremendamente ignorantes como para llegar a esas zonas donde pueda existir la vida. Y somos ególatras. Siempre pensamos en aquel dicho de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Faltaría más. Nosotros también creamos
a los seres inteligentes que pueden darnos una pasada intelectiva viajando a la velocidad de la luz entre un punto y otro o teletransportarse. Esos seres no pueden ser parecidos a un pulpo, no pueden ser parecidos a un gato, no, esos seres tienen que ser parecidos a nosotros, y nosotros los recreamos con piernas, con brazos, con boca, con orejas, con nariz, y a veces incluso dicen mi casa, ¿no? Es esa egolatría de creer que nada puede ser superior a nosotros si no es como nosotros. Hay algo realmente espectacular también en lo que es el fuselaje del Ariane. Hay 4 monitores, 2 a cada lado, y ahí podemos ver imágenes grabadas de la Estación Espacial Internacional, etc. Pero también podemos hacer conexiones en directo. Tenemos también a otro gran amigo, Aníbal, y él incluso hace, digamos que desde aquí lo que hacemos es seguimiento espacial a través de radio, es frecuencia de radio, y podemos ver imágenes en directo de la Estación Espacial Internacional, de los astronautas, etc. Incluso no lo pudimos hacer, pero lo íbamos a hacer cuando la pandemia. Poder hacer con un colegio que íbamos a meter en un sorteo y que lo vamos a hacer sin duda alguna, que ese colegio pueda hablar con los propios astronautas de la Estación Espacial Internacional. Son 7 minutos más o menos, pero imagínense ustedes lo que puede representar para un niño estar haciéndole una pregunta y ver a ese astronauta que está en la Estación Espacial Internacional. Yo creo que eso es una ventana abierta a ilusiones y a emociones que no se pueden pagar de ninguna manera. Después tendremos el hall del planetario, por ejemplo. Cuando hablamos del hall del planetario, aquí lo que tenemos son satélites matrices. Y satélites matrices, podríamos decir, ¿qué son? ¿Maquetas? No, para mí no son maquetas. Es que en realidad los satélites matrices, como vimos antes con cualquiera de los demás, pero este, por ejemplo, que vemos aquí, que está desplazado en ángulos, este es el SMOS, y este es el satélite que más información nos está dando sobre las alteraciones, en este caso, de los humedales o incluso del ámbito del crecimiento, del incremento del nivel de los océanos, o la acidificación, o otros comportamientos. Y este es el SMOS. El SMOS es la herramienta más importante que nos está dando, digamos, la información de los procesos negativos que está generando el cambio climático sobre las aguas. Bueno, pues este no es una maqueta, porque una maqueta sería hacer algo parecido a lo que existe. No, es mentira. Es que el SMOS que está en el espacio exterior está hecho por este. Quiere decirse que los técnicos, en este caso los ingenieros, están trabajando y hacen un satélite. Ese satélite, si pasa todos los controles de calidad, etcétera, se hace otro igual, que es el que va a salir al espacio exterior. En ese otro igual, y ya hay que tener una asepsia, hay que poner unas fundas, hay que poner mascarillas, hay que tener un control tremendo para no contaminar a ese elemento que va a salir al espacio exterior. Pero ese es precisamente una copia del que nosotros tenemos. Parece una tontería, ¿no? Pero claro, es cierto. Hay que trabajar en uno y después de que tengamos garantías de que ese cumple los objetivos, hacemos ese otro idéntico que va a estar en el exterior. Pues en el Parque de la Vida tenemos 5 satélites matrices. Imagínense ustedes. Algo realmente yo creo que muy interesante. Aquí tenemos algunos de ellos. Y el planetario, bueno, el planetario es una herramienta imprescindible, porque ver imágenes en 360 grados, imaginémonos pues ver una inmersión subacuática en 360 grados, es como si estuviéramos buceando. Pero ver el universo, ahí podemos ver el universo en cualquiera de los ámbitos. Y realmente, como digo, es una de las herramientas más interesantes también que tenemos, que hay muchas personas que se emocionan en el planetario. Y les puedo decir una cosa, al planetario pueden entrar también las mascotas, los perros. Y yo a veces me he quedado embelesado viendo como un perro está mirando para arriba y no cierra los ojos, está ahí mirando para arriba. Y digo, bueno, pues si me enamora un perro, bien nos puede enamorar a nosotros también, ¿verdad? Bueno, también tenemos un observatorio astronómico. Ese observatorio astronómico es un observatorio muy interesante, y justo debajo de ese observatorio tenemos toda la unidad de captación energética del parque. El Parque de la Vida no tiene energía de ninguna empresa. Allí no llega ningún cable con energía. Toda la energía se produce en el parque. Y eso fue una condición indispensable que me planteé en los primeros inicios. Es cierto, tuve que utilizar un generador en algunos años porque era imposible la necesidad energética. Ahora no. Tenemos
energía suficiente, y yo creo que es uno de los estímulos también que me involucra más para poder exigir que las energías limpias tenemos que hacerlas a nivel doméstico. Las viviendas unifamiliares tendrían que tener todas, digamos que algún apoyo para que pudieran tener energías limpias. Si nos fijamos, la parte el primer piso del observatorio está sobre una loma artificial, al igual que el propio planetario está soterrado, solamente queda la cúpula hacia el exterior, y esos soterramientos hacen también que tengamos una captación energética, bioclimatismo. En realidad tenemos alteraciones mínimas de frío a calor, de calor a frío, porque utilizamos el símil cueva, por decirlo así, como los prehistóricos vivían en las cuevas y podían mantenerse mejor. Pues también las energías podemos utilizar el bioclimatismo. Antes lo comenté, encontrarme con personas que yo jamás en la vida pensé que podría incluso ni decir un saludo, y que después puedan ofertarme cosas que serían imposibles, para mí es algo realmente espectacular. Aquí tenemos pues algunos de los transportes hechos por Airbus. Tenemos más de 47 piezas reales de Airbus, desde satélites matrices hasta lo que son pues eso, los fuselajes, etcétera, o antenas de seguimiento espacial que están, incluso algunas todavía están sin instalar. Cantidad de estos elementos son de la Agencia Espacial Europea, de Airbus directamente, de CASA, Concepciones Aeronáuticas S.A., o también del INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Sin duda alguna hacen un referente en cuanto a lo que es equipamientos museísticos, y todavía la NASA, esta semana, en la conexión que se hizo en directo, que he podido tener la suerte de meterles para allá una información, me dio las gracias y van a tener pues una consideración, parece ser, en cuanto a que quieren tener más información del parque. Todos estos elementos tienen algo indispensable, tienen un alma. Ese alma son personas, porque el parque son vidas que están en ese entorno, y bueno, pues personajes como este. No sabéis o no saben ustedes la satisfacción que es encontrarse con alguien de esta magnitud, como persona y a nivel profesional, sobre todo en el ámbito de la astronáutica, cosmonáutica, como a ellos les gusta decir. Bueno, pues este señor coincidió también que lo conocí en una conferencia en Madrid, en el Planetario de Madrid. Aquel día nos enganchamos, por decirlo así, porque él estaba comiendo en una mesa con más personas y nada más terminó la comida, vino para la que estábamos nosotros y se tomó allí, además traía una botella de vodka ruso. Bueno, pues estuvimos durante 2 horas y media hablando del parque y de lo que era el parque. Realmente aquello fue increíble. De tal manera que él dijo, quiero conocer el Parque de la Vida. ¿Y dónde está? Él no sabía dónde estaba Asturias, pero le dije, no se preocupe, que le vamos a dar la información puntual. No es en el espacio, es mucho más cerca. Este señor es Yuri Usashov, es el cosmonauta ruso en la actualidad vivo más importante que existe. Tiene 568 días en el espacio. Tiene en su haber 7 vuelos espaciales, siendo el comandante de vuelo en los 3 últimos. Tiene también 9 paseos espaciales, pero además tiene un corazón inmenso, una humanidad espectacular y una humildad increíble. Aquí lo vemos poniendo sus huellas para el Parque de la Vida. Un día que además estaba lloviznando y no le importó. Bueno, pues él, cuando estábamos pasando hacia el planetario, que iba a dar una conferencia, me dijo, Luis, tienes muchas cosas americanas, pero aquí no tienes nada ruso. Y estaban medios de comunicación, había un montón de gente, y le dije, Yuri, a partir de ahora, porque él ya quiso que le tratase de tú, a partir de ahora, si no tenemos nada ruso aquí, va a ser culpa tuya. Miró para su mujer que iba al lado. Siempre tenemos que mirar para quien manda un poco en casa. Y al girar la cara me dijo, Luis, tengo algo en casa que le tengo un cariño especial. Y lo tengo allí con una fantástica historia. Te lo voy a traer. Y eso es precisamente el traje que utilizó
entre enero y junio de 1994 a bordo de la estación Mir, esa estación rusa desaparecida. Este traje también fue con el que vino para la Tierra. Curiosamente traen después, encima traen el traje ya astronáutico. Y este traje lo tenemos expuesto precisamente también en el Parque de la Vida. Otra cosa, él va a ser el responsable de que firmemos, lo tendríamos que haber hecho y por el COVID no lo hicimos, y voy a ir a Moscú en coche. Invité a alguien de los que estaba aquí y no se atreve a ir. Vamos a ir a Moscú y vamos a firmar un convenio con la Agencia Rusa del Espacio y él va a ser el padrino de ese convenio. Bueno, tenemos cosas también fascinantes, ¿eh? Aquí ya el malogrado, ya desaparecido otro gran amigo mío, pues fuimos y fue capaz esta relación de que tuviéramos un libro en el Parque de la Vida que está firmado por 5 astronautas norteamericanos y que eran tripulantes del Shuttle, y entre ellos está John Young, que es precisamente, aunque suene como a chino, es norteamericano, y él es el 9º ser humano que pisó la Luna. Murió precisamente en el 2018. Tenemos también la recepción, claro, es donde recibimos a las visitas, obviamente. Y además en esas visitas, esto que vemos aquí, que es la tienda, que tiene un montón de minerales y fósiles, hacemos algo que para mí es también espectacular en cuanto a ver la cara de los niños y de los adultos. Y es que después de hacer la visita, los niños se marchan todos con 3 o 4 minerales o con 2 o 3 fósiles. Absolutamente todos los niños se marchan con minerales o fósiles. Es abrir la ventana a ese conocimiento posible. O quién sabe, a una capacitación profesional. Hablé de la energía, algo que realmente es indispensable para mí en esa filosofía, la energía. Y aquí, pues ya para finalizar, ¿quién y con quién tengo que contar? Pues querré seguir contando con la gente que me rodeó siempre, con los voluntarios tanto de CEPESMA como del Parque de la Vida, con todas esas personas que han hecho posible que yo no me sienta solo en muchas ocasiones en las que realmente me hace pensar lo que dije antes, si merece la pena. Y ya para terminar, aquí vemos un artículo de esta misma semana en la que dice: finaliza el largo trámite de regularización del Parque de la Vida iniciado en el 2018. No es cierto. Empezó precisamente ese trámite en el 2014, pero se finaliza ahora con todo legalizado, por decirlo así, porque había, todo era de palabra. Tengo que agradecer a los alcaldes que de una u otra manera siempre hubiesen facilitado que cualquier obra que quisiese hacer la hiciese, pero era todo de palabra, necesitaba que fuese firmado, ya está firmado. Y bueno, ahora termina con otra resolución que esta misma semana parece ser que se lleva a cabo y que es declarar al Parque de la Vida como bien de interés social. Sencillamente, este es un poco el periplo de lo que sería pues el ámbito y el camino del Parque de la Vida. Muchísimas gracias y espero que cualquiera de ustedes o de vosotros nos vayáis a visitar. Muchas gracias. Bueno, como siempre, Luis ha demostrado que es un gran divulgador. En este tiempo nos ha demostrado lo que significa el Parque de la Vida desde sus orígenes hasta el momento actual. Es quizás uno de los centros de divulgación de la ciencia y también de formación de ciencia más importantes que tenemos en Asturias, y por eso con esta conferencia hemos cerrado este ciclo dedicado al patrimonio natural de Asturias a través de sus museos y espacios no culturales. Y como es ya norma en esta casa, una vez finalizada la conferencia, pues se abre el periodo de preguntas o de que quieran hacer el público presente sobre lo que se ha expuesto hasta el momento. Queda abierta entonces para que ustedes tomen la palabra. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Sí. Buenas tardes, muchas gracias Luis. Me gustaría preguntarle cuánta gente colabora directamente en el parque, una media a lo largo del año. Gente que colabora. Que trabaja allí Que trabajen, hemos llegado a tener hasta 9 personas en la etapa de verano. Por ejemplo, este verano ha sido
impresionante la cantidad de gente que hemos tenido. O sea, el Parque de la Vida va increciendo desde hace unos años, y sobre todo ahora con esta nueva dinámica, nuevos elementos expositivos, etcétera, pues ha tenido digamos que una captación de público muy interesante, muy extraordinaria, diría. Y que tenga como voluntarios que colaboran en cualquiera de los ámbitos, pues podríamos hablar de una docena, ¿eh? Pero en el ámbito más general podríamos hablar de unos 30 o 40. Y en cuanto a lo que sería ya, hablando profesionalmente, en cuanto a lo que podría ser empleos, pues tenemos ahora 4 y tenemos en el verano pues hasta 9 o incluso podríamos tener más. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Oiga, ¿el Parque de la Vida qué está? ¿Dentro de la Villa de Lorca? No, el Parque de la Vida, si usted conoce algo de la zona, usted coge ahora, no sé si sabe dónde está la localidad de Otur. Otur, sí. Otur, Casa Consuelo. Por donde pasa la carretera nacional. Efectivamente, en la carretera nacional, lo que es la carretera nacional, hay una localidad que se llama Villuir. Pues justo en Villuir se mete usted en dirección al mar y ya está en el Parque de la Vida. Son unos 30.000 metros cuadrados. Y está en lo que es la rasa costera, pero son... Andando podrían ser 25 minutos desde Luarca, y en coche pues tarda 4 o 5 minutos. Gracias. Usted. ¿Más cuestiones? ¿Sí? Bueno, yo quería felicitarte, Luis, aunque ya te escuché varias veces hablar del Parque de la Vida, porque transmites una emoción impresionante sobre lo que haces. Y te voy a contar alguna anécdota. Yo vi crecer algo del Parque de la Vida y vi de crecer el Museo del Calamar, del que no hablaste, de su lamentable final. Pero quería contar una anécdota aquí, si me permites, que es que cuando me invitó, porque quería que estuviese allí, que venía la gente de Airbus a enseñar las primeras piezas que le habían regalado y tal, las inauguraba, y yo, cuando estábamos ahí hablando después de los actos y tal, les preguntaba a Airbus, dije, oye, una cosa, vosotros que estáis metidos en esto del espacio, que tenéis tantos investigadores, seguís más D más I, más J, más K, más Q, podéis aclararme una cosa. Dice, buena pregunta. Dije yo, ¿Luis Lari es un extraterrestre? Y me dijeron, sí, claro. ¿De qué va a sacar todo esto? Si no? Entonces yo creo que tú eres polvo de estrella, pero caíste aquí y yo creo que vienes de allí. Entonces, bueno, nada, enhorabuena y muchas gracias por estar en este nuestro instituto, que es tu instituto también cuando quieres. ¿De acuerdo? Es un placer estar aquí, y además diré una cosa: por mucho que ensalces la figura de Luis Laria o del Parque de la Vida o de Cepesma, me vas a seguir debiendo 400.000 pesetas. La última vez que hablamos eran 300.000. No, me debes 400.000 pesetas. Explico esto para que no haya males entendidos. Víctor Vázquez, un entrañable amigo que lo quiero con locura, no sé si lo merecerá, pero sí, así es, lo quiero con locura, tuvo una etapa en la que gobernó en el medio ambiente, fue director general de Recursos Naturales del Principado de Asturias. Una etapa de las más gloriosas, sin duda alguna, que tuvo la filosofía también medioambiental de esta comunidad autónoma. Sin duda alguna, lo diré siempre. Y no porque estés tú aquí delante, porque tú, bueno, ocurrió una etapa triste, que fue la del Prestige, lo recordaréis todos. Y en el Parque de la Vida pasaron 2000 y pico aves por allí. El coste humano y económico y moral de aquella etapa fue muy triste, ¿eh? Y él, que tenía de aquella posibilidades económicas, pues dijo, bueno, nos mandó para ayudarnos a hacer lo que estábamos haciendo. Imaginaros, porque allí tenía gente llorando, viendo cómo los animales se morían todos, porque estaban contaminados y tenían galipota hasta por los ojos. Y un día les digo a todos, tranquilos que vamos a tener una ayuda del Principado.
bueno, pues aquello bienvenido sea, ¿no? Sí, a los 2 o 3 días llegó una caja grande. Bueno, yo creo que los billetes no ocupan cajas grandes, pero ya cuando vi la caja grande ya me sospeché algo. ¿Y qué era? Era Fairy. Era Fairy, sí, era Fairy y trapos y no sé qué más. Y entonces, bueno, pues a los 2 o 3 días me llamó y me dijo, vamos a hacer una ayuda de no sé cuánto. No la vimos, la ayuda, y era de 400.000 pesetas. Pero bueno, dicho esto, si ahora me tuvieras que dar las 400.000 pesetas o las 800.000 o 1.200.000 pesetas y me dejases elegir si seguir viéndote y puteándote alguna vez, perdón por la expresión, prefiero más seguir viéndote. Bueno, iremos poco a poco con mis modestos dineros pagándote alguna sidra y tal. Si me permitís, quería hacer también un inciso. Hablé de la gente voluntaria, de la gente que conmigo colaboró siempre. Y alguien que me hizo una pregunta antes, Ricardo, conoce esas fotos que acabo de poner del primer aula del mar, porque él fue partícipe voluntario junto con el hermano, precisamente de esas andaduras complejas, pero realmente a mí me emociona cada vez que veo esas imágenes. Y te tengo que agradecer a ti y a tu hermano todo aquel apoyo realmente absoluto que tuve de ti. Y decir algo, bueno, pues ahora tenemos a Letra R Editorial y además ha hecho una publicación ahora, precisamente de relatos, que es una publicación muy interesante. No los leí enteros, no los leí todos, pero realmente me gustaron, y lo hace precisamente en colaboración y apoyo al Parque de la Vida también. Es una publicación muy interesante de relatos. Ricardo, de verdad, muchísimas gracias, y estás en la génesis absoluta de lo que fue Cepesma, sin duda alguna. Quiero decir que, bueno, obviamente nos conocemos desde hace muchos años y he escuchado infinitas veces, y siempre que tengo la oportunidad sigo escuchándote porque me sigue emocionando como el primer día. Bueno, es que eres un poco masoquista. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí. Nada, Luis, yo sé que no te gusta mucho hablar del tema, empezaste con ello. ¿Qué posibilidades ves de que volvamos como Cepesma? Pues precisamente la semana pasada estuve en una conferencia que di en Luanco con motivo de la inauguración de la sede de la Fundación Philippe Cousteau, y estaba el director general de Pesca, que me comentó que quería hablar conmigo y que había algunas cosas que había que limar, que realmente él consideraba que había sido algo totalmente negativo, algún planteamiento. Cepesma va a seguir existiendo. Mientras existáis vosotros, los que formáis esa piña humana, Cepesma va a seguir existiendo. Y estoy cavilando, ya sabes que yo siempre estoy dando vueltas a muchas cosas. Estoy a punto de formalizar algo que os lo haré llegar en breve. Juanjo Arrojo, aparte de que sea también un fotógrafo de lo más emblemático que tenemos en la historia de la fotografía de Asturias, sin duda alguna, es otra de las personas que conmigo, desde hace 20 y tantos años, desde que comencé, está como uña y carne. Tengo una piña de unas 50 o 60 personas que hacen mucho más y están ahí callados. Yo soy un poco el que da la imagen, pero sin ellos no habría sido posible nada. Y digo nada cuando estoy hablando de recuperación, porque es que la inmensa mayoría de la gente no se sabe lo que se recuperó en Cepesma, en el ámbito de delfines, de cetáceos, de tortugas, de lo que sea, de cualquier cosa, y lo que se trabajó. Y mientras estéis ahí vosotros, Cepesma va a estar con el mismo poder. El poder de la razón, de la ilusión, del tesón, de la emoción, de todo eso que hace posible que pequeñas cosas sean impresionantes y sean muy grandes. Por lo tanto, en breve voy a estar en contacto con vosotros, con el grupo de Gijón, y lo vamos a comentar. Y deciros que, bueno, pues que un palo negativo, si tiene que ser negativo, es que tuvimos que ponernos de acuerdo
para donar toda la colección museística de CEPESMA. Y nos hemos puesto de acuerdo, no, es que yo se lo dije y automáticamente me dijeron, haz lo que tú consideres. Y la colección de calamares gigantes, por ejemplo, especies avisales, cefalópodos, etcétera, eso está todo ahora en propiedad del Ayuntamiento de Valdés, que va a hacer un pequeño museo en Luarca, en el centro de Luarca, y que espero que, bueno, que por lo menos sea un legado que tenga transmisión, sobre todo para el tiempo, y que obviamente sea un pequeño museo, aunque sea un pequeño museo, que esté abierto al público y que no deje de lado o no deje ahí pudrirse el trabajo de tantos años y de tanto esfuerzo, ¿no? Muy bien. ¿Más intervenciones? Bueno, pues si no hay ninguna más, agradezco a Luis esta charla tan interesante que nos ha dado, donde nos ha demostrado el amor que tiene por esta tierra y por estos logros que se están plasmando en el Parque de la Vida, y que espero que se puedan consultar, como todas las conferencias de este ciclo, ya que están todas grabadas y estarán todas colgadas en la página web del RIDEA. Por tanto, dentro de unos días las pueden consultar y ver continuamente estas charlas, ¿no? Y nada más, es posible que el próximo curso académico tengamos una segunda sesión de este ciclo de conferencias dedicadas al patrimonio natural de Asturias. Muchísimas gracias por su estancia y nos vemos siempre.